Vamos a hacer una oración al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos honra y gloria, Señor, por este maravilloso día que tú nos prestaste, Señor, en el cual podemos venir a tu casa, Padre mío, a alabarte, a ensalzarte, a cantarte, Señor, a levantar tu nombre en alto. Y todas las iglesias alrededor del mundo, Señor, que en este día también se reúnen, Padre mío, Señor. Aleluya, sépanlo los cielos y la tierra, que Jehová Dios reina y reina sobre su iglesia. En el nombre maravilloso de Jesucristo, Dios mío, Señor. En esta mañana, Señor, abandonamos nuestras preocupaciones, abandonamos nuestros dolores, Señor, abandonamos nuestros problemas para entregarte todo el tiempo a ti, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para ti, Señor. Para que nos hables en este día, so that you may speak to us in this day, and we may hear and obey your word and grow in spirit and grace, Father. And in the name of Jesus, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Dios mío, este día te lo dedicamos a ti, Padre Santo, Dios mío, para que en medio de él, Señor, tú te pasees entre tu pueblo, en el nombre maravilloso de Jesucristo, in the blessed name of Jesus. Amen. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermano. Gloria al Señor. Ya ustedes posiblemente sepan que estuvimos en Cuba. You probably know that we were in Cuba. Cuba es un país netamente comunista, hermanos, y por ley es prohibido predicar el evangelio. No tiene libertad. There is no liberty in Cuba to preach the gospel. It is against the rule of law. Y nosotros fuimos, hermanos, pero en esta mañana yo quiero hacer énfasis. I want to make emphasis on the power of missions. El poder de la misión, de las misiones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con el ministerio de misiones? Es mi intención en esta mañana. My intention is to speak about the strength of missions in a church and what it does, what happens. Amén. Dice en Isaías capítulo 52, verso 7, hermanos. Isaiah 52 and verse 7. If you have it, say amen. Praise the Lord. Dice Isaías 52, 7 en el nombre del Señor. Voy a leer el versículo 6 también. Dice: por tanto mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, pues yo soy el que dice, aquí estoy. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia la salvación, de que dice a Sión, tu Dios reina. Déjenme ver si lo puedo conseguir aquí en inglés. Praise the Lord. Here it is. Isaiah chapter 52 and verse 7 reads as follows: how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say that Zion, your God, reigns. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque esta ya está bendecida. Pedimos que la bendición, Señor, sea para nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermosos pies sobre los montes. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae buenas nuevas. How beautiful are the feet of those upon the mountains who bring good tidings. Este versículo, hermanos, en Isaías está haciendo referencia a una profecía que dio el profeta Isaías
que se habría de cumplir 700 años después. 700 years later, this prophecy would be fulfilled. Y estaba hablando del cautiverio en Siria, the Syrian captivity, cuando los reyes del norte vinieron contra el pueblo de Israel y se llevaron a todas las 12 tribus de Israel, se las llevaron cautivas. They took them captive to the north. Y estuvieron allá cerca de 50 años, mucho tiempo. En medio de esa aflicción, el pueblo clamaba por liberación. In the midst of that affliction, the people called out on the God for liberation. Pero ellos ya llevaban una esperanza. They already had a hope. Porque Isaías les profetizó que alguien iba a ir a donde ellos estaban y a llevarles buenas noticias, buenas nuevas. Y las noticias que ellos querían oír eran que había liberación. And the people were hoping and waiting on the one that was promised to go to where they were to tell them liberation has come. Amén. Dice el versículo: cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que traen buenas nuevas. Bueno, cuando lee en inglés, hermanos, lee un poquito diferente. Dice: cuán hermosos son los pies de aquel. En inglés y en español hace un poquito de diferencia, pero Isaías está hablando de una persona. Y buscando el trasfondo de este versículo, hermanos, encontramos que de quien Isaías hablaba era de Jesús, el Salvador. Entonces dice: cuán hermosos son sobre los montes, how beautiful are upon the mountains. And during the captivity in Assyria, it was a different scenario than that of the Babylonian captivity. The Babylonian captivity occurred much later because Israel was in disobedience with God. El cautiverio de Babilonia, que fue mucho más tarde, era diferente a este cautiverio porque Israel estaba en desobediencia contra Dios. Comenzaron a adorar a otros dioses. Y a Babilonia se llevaron las tribus de la parte norte, que eran 10 tribus. En el sur, que era Judá, lo que se conocía como Jerusalén, habían 2 tribus, Benjamín y Manasés, y media tribu de los levitas, los que trabajaban dentro del templo. Y en el primer cautiverio, hermanos, no fue Dios quien los mandó a cautiverio, fue un ataque. In the first captivity, it wasn't because of disobedience, it was an attack on the land and on the people. And that's when Isaiah prophesies that a Savior was going to come upon the mountains, whose feet were going to be called wonderful feet. Aquí la Biblia dice hermosos, pero la palabra original es wonderful. Quiere decir maravillosos, llenos de maravilla. Eran muy hermosos de parecer. Pero mire, hermano, ¿qué tan hermosos se pueden ver unos pies en los montes? En los tiempos de los profetas,
los apóstoles y demás, lo que se usaban eran sandalias. During those times, sandals were the type of shoes that were used. And they were open. Las sandalias eran abiertas. Entonces, no había mucha protección para los pies. There wasn't a lot of protection for the feet. De modo que el que caminaba y le llamaban los pies hermosos, pero hay un contraste porque son pies llenos de sudor, llenos de lodo, llenos de callos. De hecho, recordemos el momento cuando Jesús está en una mesa comiendo en la casa de un fariseo y una señora entra, una mujer entra y rompe una botella o un alabastro de perfume muy costoso, porque era el extracto. Todavía no había sido hecho perfume, era el extracto, o sea que era muy costoso. Y ella lo rompe y comienza a lavar los pies de Jesús con ese ungüento, con ese perfume. Y comienza a lavarle el cabello con sus lágrimas. O sea que la mujer estaba compungida. The lady was overtaken by the presence of the one to whom she wanted to wash his feet. ¿Y qué es el significado, hermano, de que esta mujer entrara y lavara los pies de Jesús con un ungüento tan costoso? Es que ella, entre todos los judíos que la despreciaron, que despreciaron a Jesús, entre todos los que no creyeron en Él, entre todos los que no creían que Él era el Hijo de Dios, era también el dueño de la casa donde estaba Jesús. Among all the people that rejected Jesus, the owner of the house was also one of them. Sí, de modo que esta señora viene a cumplir, a darle cumplimiento a un porte profético. Y es que ella reconoció que los pies que tenía de frente no solamente se debieron haber lavado con agua, no solamente se debieron haber ungido con aceite para quitarle los callos de tanto caminar. Ella reconoció que los pies que tenía delante eran los pies más hermosos que jamás habían caminado la tierra. Una costumbre, hermano, custom among the Jews and even among Arabs, up until today, hasta el día de hoy, es que cuando llega un forastero, el toque de bienvenida no es decirle cómo está, bienvenido a casa. El toque de bienvenida era lavarle los pies. De ahí nosotros tomamos la costumbre del lavamiento de pies, hermanos, y el lavamiento de pies nosotros no lo hemos entendido. Yo lo he visto en muchas iglesias, hermano, pero sencillamente no lo hemos entendido. Eso no es un mandamiento. It's not a commandment. Era una señal de bienvenida para el que venía con los pies enlodados, polvorientos y llenos de callo. Cuando Jesús se sienta, el dueño de la casa no le lava los pies. O sea, le hubiera mandado a lavar los pies, ¿no? Hubiera llamado a un empleado, he would have called him some worker to wash the Lord's feet, but he didn't do it. Y esta señora parece que estaba mirando
parece que se estaba fijando desde la distancia, no desde afuera. Ella no es invitada. She is not invited into the scene. So she commits some type of a intrusion. Ella cometió una intrusión porque ella se metió a un escenario en el cual ella no estaba invitada. Y de hecho, a las mujeres a la cena no las invitaban. Invitaban a los hombres, pero a las mujeres no. Y fue esta mujer, cuando vio a Jesús, ella dijo: ¿qué crimen están cometiendo estos? Si este señor supiera a quién tiene de frente, si lo pudiera reconocer, pero como ellos no lo pueden ver, ni tampoco lo pueden reconocer, yo le voy a enseñar a quién tienen de frente. Yo voy a entrar y le voy a enseñar a quién tienen de frente. Y esa mujer rompe el alabastro de perfume. She breaks the jar with these expensive perfumes, que los comentarios dicen era posiblemente el sueldo de 2 años. El sueldo de 2 años. Y ella rompe el alabastro. ¿Con qué idea ella rompe el alabastro? ¿Cuál es la idea de romper el alabastro? Porque ella pudo haber quitado la tapa. Take the top off. She could have just removed the cover, which was probably wax. Era como cubrían los perfumes costosos, los aceites costosos en aquel tiempo. They would cover it with wax, como con vela. La vela se la derretían encima y eso era that was the cover. Había otros tipos por ejemplo, el aceite de olivo lo tapaban con un pedazo de madera del árbol del olivo, porque el árbol del olivo, la madera es súper fuerte y nada se le escapa. Pues esta mujer, hermano, rompe el alabastro. ¿Qué quiere decir? No tengo intención de retener ni una sola gota de este aceite para mí. Dígame algo, hermano, por favor. No tengo la intención de quedarme ni con una sola gota, porque este aceite, cuán costoso sea, cuán más caro sea, no se compara con la hermosura de los pies sobre los cuales lo voy a derramar. Oh, hermano, está pobre el culto esta mañana. Parece que todavía no han despertado. Parece que la hora es el cambio de hora. Les mando a traer una taza de café o algo. Amén. Bueno, si mandan a traer la taza de café con un poquito de crema y una de azúcar para mí. Judas, que ya lleva tiempo caminando con Jesús y sus ojos están vendados, no lo reconoce. Lo ve hacer milagros, lo ve caminar sobre el agua, lo ve abrirle los ojos al ciego y todavía no lo reconoce. Dice: ¿por qué no se le vendió este perfume? Jesús le dijo: deja a la mujer que haga lo que quiere, porque la regañaron y la querían echar fuera. Y el fariseo no hablaba, pero en su corazón estaba diciendo: qué payasería. What a clown. What a clowning story this lady is performing in front of us. Pero Jesús,
que conocía lo que había en el corazón de aquel fariseo, le dijo: déjala, porque lo que ella está haciendo es por una revelación profética que viene desde los tiempos de Isaías. Cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son los pies. Amén. El mensaje hace que los pies del enviado sean hermosos. Primero tenemos el mensaje. El mensaje es el que hace que los pies sean hermosos. Mire, usted puede tomar unos pies, los suyos, los que quiera escoger, and you can dress them up. Le pone las sandalias más hermosas que tengan, le pone, si quieren, le poner piedritas así como de colores y demás, costly, adornment, ¿verdad? Las puede poner bien, y eso no hace a los pies costosos. Hace la sandalia costosa, pero no hace el pie costoso. Entonces, ¿qué es lo que hace a los pies costosos? El mensaje que se va a entregar. Segundo, se entrega, dice la Escritura, sobre los montes. ¿Y qué son los montes, hermano? Son lugares pedregosos, lugares duros para caminar. Son lugares peligrosos, llenos de animales, aleluya, llenos de enemigos. La noche, el frío, amén, el calor en el verano. Todo eso hace que el monte sea difícil para caminarlo. Pero cuando los pies están dispuestos, hermanos, se le llaman pies hermosos. Pies hermosos. Amén. Vamos ahora, hermanos, a ver el paralelo de este versículo en Romanos, capítulo 10, versículo 14 y 15. Let's go to the New Testament. Romans chapter 10, verse 14 and 15. Romanos. La última vez que chequeé, mi Biblia tenía Romanos. Romanos 10. Versos 14 y 15. Voy a leer el verso 14 también, que dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Es la promesa de Dios. Pero dice el apóstol aquí en el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito. Aquí Isaías está, aquí el apóstol está citando a Isaías, capítulo 52. Y dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Hay otra versión que dice de las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, fíjese las preguntas que hace el apóstol aquí en este contexto. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo invocarán? O sea, ¿cómo ellos van a pedir salvación? ¿A quién se la van a pedir? Entonces, ¿cómo invocarán?
¿Y cómo creerán? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Y aquí hago énfasis en lo siguiente, hermano. Alguien tiene que ir. Alguien tiene que ir. How are they going to believe? How are they going to hear? How are they going to call upon the name of the Lord for salvation if no one goes to tell them? And when I make emphasis on someone must go. Y yo hago la pregunta, ¿iría usted? ¿Iría? ¿Le diría usted al Señor, Señor, aquí estoy, mándame a los montes? Para poder ir a los montes, hermanos, primeramente tiene que haber una selección, tiene que haber una selección. There has to be a selection. Una selección y una elección no es lo mismo. Una selección y una elección no es lo mismo. A selection and an election is not the same thing. Una elección es cuando te ponen 5 candidatos y de los 5 tú escoges uno. Una selección es cuando Dios señala indiscriminadamente y dice, no hay argumento. O dice, esta, no hay argumento. O dice, aquel, no hay argumento. De modo que al que Dios llama, a que vaya a los montes, es una persona que es distintivamente llamado por Dios mismo a caminar los montes. Fíjese, pastor, que hay muchas personas que creen o que piensan que ser pastor o que ser evangelista es una gran cosa. Porque por el nombre, por el prestigio del nombre. Yo conozco personas que se han metido al ministerio por el prestigio del ministerio. Para que le llamen reverendo, o para que le llamen pastor, o para que le llamen evangelista. Hermanos, y el error más grande, the greatest error that a man can make is to go and try to do something for God that He did not call you to do. Tratar de irse a hacer algo, hermano, para lo cual Dios no te llamó, es un grave error. Porque siempre te vas a estar preguntando, ¿lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal? Entonces ese tipo de persona siempre espera aplausos. Oh, hermano, qué bonito predicó. ¡Ah! Qué bonito. Ay, hermano, como Dios lo usó. ¡Ah! Qué bonito lo usó el Señor. El hombre que es llamado de Dios va por amor a aquellos que todavía no han oído. De modo que el que va porque Dios lo envía, el que va porque Dios lo envía, su primordial oración es: Señor, que cuando yo llegue me crean. Que cuando yo llegue me crean. Señor, ven conmigo. Señor, llega conmigo. Señor, limpia los montes, limpia los abrojos. Guárdame de los animales salvajes, guárdame de las bestias, guárdame de los enemigos espirituales, guárdame de los enemigos físicos. De todas estas cosas, hermanos, nosotros creamos una dependencia total de Dios. 100% dependiendo de Dios, para que al final del día nosotros podamos decir: no
fui yo. Fue Dios que en mi obediencia fue Dios que en mi obediencia fue conmigo. Yo abrí la boca y Él me respaldó. I went out of obedience and He went with me. And He went with me. No todos, hermanos, pueden caminar esos montes. No todos. Son montes seleccionados. Dios selecciona tu monte para que lo camines. Lo primero que Dios hace es poner las buenas nuevas dentro de ti. Amén. Hace el cambio en ti. Se transforma en ti. Tú eres el que experimenta las buenas nuevas. Tú tienes la primera experiencia de liberación y de salvación. La sientes tú, la experimentas tú, la vives tú. Amén. Una persona que no conoce a Cristo no debe de ir a hablar de Cristo, hermano, porque va solo. Va solo. Pero Dios selecciona tu monte. Dios selecciona tu monte. Dios selecciona tu monte. Y yo en un rato les voy a probar a ustedes cómo ustedes fueron al monte, aunque nunca fueron al monte. Lo voy a repetir. Ustedes fueron al monte sin haber ido al monte. Grasp it. You went to the mountain without going to the mountain. Y hermanos, debemos entender que el ministerio es un privilegio y es una carga. El ministerio es un privilegio y es una carga. El pastor carga la cruz personal de él y carga la cruz de todos. Cuando yo aprendí este concepto, hermano, yo dejé de criticar pastores. Yo dejé de criticar pastores. Yo dejé de criticar evangelistas. Yo dejé de criticar hombres de Dios. Porque todos tenemos la misma necesidad de que la gracia del Señor nos acompañe donde quiera que vayamos. Amén. Entonces, ¿cómo invocarán? ¿Cómo van a llamar? ¿A quién van a llamar? ¿Cómo van a creer? Si no se les da el mensaje de la liberación, ¿cómo lo van a creer? Entonces, ¿cómo oirán? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Y vuelve el apóstol y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies. As it is written, how beautiful are the feet of those. Dice, los que anuncian el evangelio de buenas nuevas. Nosotros no vamos a anunciar organización. Nosotros no vamos a anunciar religión. Nosotros no vamos a anunciar únase a nuestro grupo religioso. Nosotros no vamos a anunciar ideas personales. Nosotros vamos a anunciar el evangelio, que el evangelio quiere decir buenas nuevas. Vamos a anunciar buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿cómo se anuncian las buenas nuevas de salvación? Hay diferentes formas. La forma primordial de anunciar el evangelio de salvación es cuando usted abre su boca y lo comparte. Usted abre su boca y lo comparte. Yo respetaba mucho a un judío de Colombia. Judío colombiano. Me enseñó muchas cosas. Se encariñó mucho con nosotros cuando yo era pastor en Nueva York. Y este señor, Pastor Falla,
hacía amistades. Él hacía amistades primero. Y se los llevaba a la casa a comer. Los invitaba. Les hacía potaje a Ana y Giris Baraque. Y los invitaban a comer. Y sí, que comer así. Y se iban. Entonces ya se estaba creando un bond. A bond. ¿Cómo se dice un bond? Un acercamiento. Un apegamiento se estaba creando. Y cuando ya había una amistad, un respeto, un acercamiento, vengan a comer otra vez. Y ya para la segunda cena, los invitados se sentían más cómodos. Entonces es allí cuando Giris les decía, déjame contarte de mi fe en Jesucristo. Y allí comenzaba a contarle su historia personal, cómo Dios hizo la transformación en él. Pero era todo. Nada más así le contaba y no, que se terminaba la conversación. Sí, buenas noches, qué bien. Pasaban 2 semanas. ¿Cómo estás? Sí, no, bien, mira. Compré cabrito. Ya se le abrieron los ojos a ustedes, ¿ves? Compré cabrito. Y voy a hacer esto o aquello, o el plato favorito, el que sea. Entonces ya el invitado, Entonces no solamente venía a comer con un amigo, ahora venía a comer con un amigo que era diferente a él. Respetuoso, limpio, serio, pero que amaba a Cristo. Y en una de esas invitaciones surgió la pregunta, ¿y de qué religión tú eres? Y Giris le dijo, yo no tengo religión, yo tengo salvación. Porque te van a decir, tú eres de estos, ¿no? O eres de aquellos, o eres de aquí, y eres de acá. Y usted tiene que entender que esa pregunta no está mal hecha, solamente que usted puede enderezarla. Cuando usted le diga, yo no soy religioso. Hello. Yo no soy religioso. Yo soy de Cristo. Él me salvó. Él me transformó. Él cambió mi vida. Amén. Como me sucedió a mí, hermanos. Yo fui salvo en la iglesia Asamblea de Dios, pero americana. Entonces en inglés, Asamblea de Dios, Assemblies of God. Yo decía, whatever. Porque de Assemblies of God, yo nunca había oído que eso es de Assemblies of God. Y la iglesia decía Highway Tabernacle of the Assemblies of God. Así se llamaba la iglesia. Y yo llevaba ya como 3 meses. Y yo contentísimo, lleno de una alegría. I was so happy. I was so full of joy, you know. I was different. I had changed. This Jesus had changed my life. And 3 months went by and I didn't know what religion I was. Yo no sabía qué religión era. Hasta que un día mi papá, de forma burlona, se quiso burlar de mí y me dijo, tú eres de los aleluya. Yo le dije, papá, you're wrong. Usted está equivocado. Yo le dije, yo no soy de ningún grupo religioso. Yo pertenezco a Dios por la gracia que es en Jesucristo, que derramó su sangre por mí en el Calvario. Eso es lo que yo soy. Dijo, ay, ¿y la iglesia cómo se llama?
Yo le dije, hasta el día de hoy se llama Assemblies of God. No se llama como la otra, como lo que me dijo mi papá. That's not the name. That's not the name. Yo le dije, además eso es solamente un rótulo en la pared. Como el que quiere doblar en la calle principal, Main Street, dice Main Street. Entonces mi papá me cogió un poco de respeto en el asunto, porque yo me puse bravo con él. Porque yo pensé que estaba insultando mi experiencia con Dios. Pero resulta, hermanos, que predicando yo 2 años más tarde en Puerto Rico, mi papá fue a oírme predicar. Y cuando yo hice el llamado, yo no esperaba que mi papá pasara. Porque ya yo lo tenía como medio, you know what I mean? Y mi papá pasó y aceptó a Cristo como su Salvador. A mí me dieron ganas de decirle, papá, usted es aleluya. Pero no, hermano, no, pues yo lo respetaba, hermano. Pero en vez de yo decirle, usted es aleluya, yo le dije, ahora usted es mi hermano en Cristo. Un aplauso al Señor, hermano. Ahora bien, el apóstol Pablo cita a Isaías 52:7. Y esa profecía fue dada 700 años, 700 years before this prophecy was given. 700 años. Ahora, note usted, hermano, cómo la palabra del Señor es tan poderosa que 700 años más tarde florecen de nuevo en los labios del profeta, aleluya, amén, del apóstol Pablo, para recalcar lo hermoso que son los pies sobre los montes. Amén. Ahora bien, cuando habla Isaías, habla de uno que va, que es Jesús. Cuando el apóstol Pablo habla de muchos, de cuántos van, porque la profecía al pueblo que estaba cautivo en Asiria es: el Señor va a liberarte. Esa era la profecía, que el Hijo de Dios iba a ir a liberarlos y que sus pies eran hermosos en los montes pedregosos y llenos de polvo y pies llenos de callos. Ahora el apóstol dice que son muchos los que van al monte, son muchos pies. En otras palabras, son los pies tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los míos. Si vamos a otra iglesia, ¿cuántos hay allí? Pies, aleluya, que están comisionados a ir a cuantas iglesias hayan aquí. La comisión de la iglesia es ir por todo el mundo, predica el evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo. Y el que no creyere, dice la Biblia, tristemente será condenado. Jesús fue el primero que fue. Y esos hermosos pies fueron traspasados por duros clavos de acero. Y aún siendo clavados,
Esos hermosos pies todavía daban un mensaje. Todavía tenían un mensaje. Estaban siendo clavados y todavía tenían un mensaje. ¿Usted sabe cuál fue el mensaje de Jesús en la cruz? Consumado es. It is finished. That's the message at the cross. Los hermosos pies, los pies más hermosos de todo el universo, eran clavados por la humanidad, por nuestros pecados. Y aún allí, el mensaje fue, it is finished. Consumado es. Ya lo he hecho. Terminé. Hice lo que se me dio a que yo hiciera. Cumplí con mi deber, cumplí con mi llamado. No solamente Jesús caminó por los montes de Palestina y de Galilea, Él también subió a un monte llamado Gólgota. Y allí los pies más hermosos que jamás se conocieron dieron su última voz. Consumado es. It is finished. De modo que, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros como mensaje? ¿Qué nos queda a nosotros como mensaje? El mensaje que nos queda a nosotros es el mismo mensaje que Jesús dijo. Ya está hecho. Ya se pagó. Ya tu culpa fue quitada. Ya tu culpa se borró. Y ese es el mensaje que cuando se predica y alguien lo oye y lo cree, luego la invitación es a invocar a aquel que fue crucificado, a invocarle, a llamarle para que tenga misericordia de nosotros y nos otorgue la salvación. Y dice la palabra del Señor, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Ahora, permítame hacerles una referencia, hermanos. Y ya estoy terminando. Cómo sus pies fueron con los míos. Dios hizo un llamado a nuestras vidas, hermanos. A esta edad ya nosotros estamos, yo diría que retirados o retirados, o no sé si ninguno de los dos, o los dos, o cuál, por la edad, porque el cuerpo se va envejeciendo, hermano, el cuerpo se va gastando. Y nosotros necesitamos la vitalidad del cuerpo, necesitamos la salud del cuerpo para poder ir y responder al llamado. Y la triste realidad, hermanos, es que cada día que pasa, el cuerpo se va haciendo más viejo, se va gastando más. Ya que estoy en esta, déjeme decirle que en esta semana, hermano, yo cumplo 78 años. Amén. Si alguien le da la idea de ir al H-E-B a comprar un cake así rapidito, no le ponga la edad, solamente trae el cake. Y hace 4 años atrás, a mí se me hace la invitación de ir a Cuba. Y yo dije, ¿a dónde? A Cuba. Dije, ¿a dónde? A Cuba. Digo, pero ¿por qué no me mandan a Seguín? ¿Por qué no me mandan a Uvalde? Que es cerquita ahí, yo manejo 30 minutos, 1 hora. Y llego y ya para la tarde estoy en mi casa y duermo tranquilo. Y el Espíritu de Dios decía, a Cuba. Entonces yo entré en un diálogo con el Señor. Yo le dije, número uno, Señor, number one, Cuba is a communist country. Y yo me imagino que el Señor estaba mirando y me dice, ¿so?
Eso es lo que dice él. So. Y yo le diría, what do you mean so? ¿Y por qué no te vas tú? Le digo yo, Señor. Dice, no, porque es que yo estoy en ti y tú eres el que me tienes que llevar. ¿Entiende el concepto? Yo estoy en ti y tú eres el que me tienes que llevar. Y digo, Señor, déjame orar. Let me pray about it. Let me pray about it. Y que el que déjame orar, que déjame pray about it, hermano, ya no podía dormir con la cuestión de Cuba. Ya no dormía, hermano. Yo me acostaba a las 10 de la noche y para las 2 de la mañana ya estaba soñando con Cuba. Y yo le digo, ¿qué es lo que pasa con Cuba? ¿Qué pasa con Cuba? ¡Puerto Rico! ¡Mándenme a Puerto Rico! Sí, predico una noche y cojo 4 días de vacaciones. O en San Antonio hay muchos lugares donde me pueden ir a Cuba. Hasta que finalmente dije, Señor, si tú me mandas a Cuba, tú me tienes que financiar. Porque no voy a gastar ni un centavo de los míos para Cuba. Le puse la raya. Y el Señor me dijo, yo no necesito ni un centavo de los que tú tienes, me dijo el Señor. Y se llegó la hora y arrancamos para Cuba. Y fuimos a Cuba. Solicitamos visas religiosas negadas. Quiere decir que no podemos predicar en Cuba, porque es en contra de la ley. No tenemos visa religiosa, tenemos visa de visitante. Primero llegamos a Santiago de Cuba, que está ya para Oriente. Y cuando llegamos, el pastor me dice, hermano, yo quiero que usted predique el domingo en la mañana, en la iglesia. Y yo le digo, yo no tengo visa. Yo no tengo visa religiosa, Señor. Yo no tengo, cúbreme con tu sangre, Señor, de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, como sea, pero cúbreme, Señor, porque yo no tengo visa, yo no quiero que me metan preso. Yo no quiero ir a la cárcel en Cuba, porque tú vas a la cárcel en Cuba y te meten en una cárcel, no hay abogado, no hay phone call, there's no phone call, no puedes llamar a nadie, no hay abogado. Cuando el que le dé la gana sacarte, te saca, y si no le da ganas de sacarte, no te sacó. Y puedes estar 10, 15, 20 años en una cárcel en Cuba y nadie sabe dónde tú estás. Así es el gobierno, antagónico. Antagonistic government. Sí. Pero hermano, cuando yo bajo a la sala donde está la congregación, era una iglesia grande, amplia, estaba a la orilla de la avenida y tenía 3 balcones para arriba. Y cuando yo bajo y miro para arriba, el Espíritu del Señor me dice, predícales sin miedo ninguno, porque yo estoy contigo. Entonces hay una diferencia grande, hermano. Hay una diferencia cuando tú llegaste porque quisiste a tú llegaste porque te mandaron. Porque el que te manda llega primero que tú. El que te manda arregla el escenario antes de que tú llegues. Y cuando a mí me entregaron, hermanos, para predicar, yo les digo que literalmente se me metió un fuego por dentro. Desde la cabeza hasta los pies. Me metió un fuego por dentro, hermano. Y ahí hay mucha hechicería. Muchísima hechicería. Y a los templos entran hechiceros. Mientras uno está predicando, ellos están haciendo hechicerías. No es como aquí, hermano. Es totalmente diferente. Estás predicando en un monte antagonístico, hermanos. Totalmente diferente. O Dios está contigo, o mejor salte y no lo hagas. Y comenzamos, pastor. Comenzamos a predicar. Me dice el pastor, habían policías velándote mientras tú predicabas y ninguno de ellos se atrevió a moverse contra ti.
Pero sucedió, hermanos, en aquella congregación, que cuando yo hago el llamado, hermano, se me bajan 1000 personas así, al primer plantel. Y yo digo, Señor, ¿y ahora? El Señor me decía, proclama mi liberación, proclama mi liberación, proclama mi liberación. Y mientras yo proclamaba la liberación del Señor, hermanos, comienza el Señor a hacer milagros sin tocar a nadie, haciendo milagros sin tocar a nadie, haciendo milagros sin tocar a nadie, gente cayendo, endemoniados, hermanos, solo ellos eran liberados, endemoniados, hermanos. Un ambiente tan glorioso, un ambiente tan lleno de una gloria, de una presencia. Y me enamoré de esa presencia. Me quedé enamorado de esa presencia. Y fuimos a otros lugares, fuimos a Palma Soriano, fuimos a Guantánamo. Allá en Guantánamo el Señor platificó muelas entre la congregación. Hermanos, y una gloria y una participación de Dios increíble. Y cuando regresamos a Estados Unidos, hermanos, ya yo le dije al Señor, Señor, ¿cuándo vamos para Cuba otra vez? Entonces la correlación aquí es que la experiencia grata con la presencia de Dios te da hambre de más. Gives you hunger for more. Gives you a hunger for more. Yo voy a terminar con esto. Yo quiero decirte que usted es tan misionero como yo. Usted es tan misionero como yo. En este segundo viaje, hermanos, cuando nos invitaron a ir a Cuba de nuevo, mi esposa dijo, ¿y yo? Yo dije, Señor, verdaderamente tú estás en el asunto, porque en el primer viaje ella dijo, not me, que te metan preso a ti, a mí no. Pero en el segundo viaje ella dijo, yo siento en mi corazón que yo debo ir también. Y fuimos. Y pastor, comenzamos a compartir con pastores, ministerios y amistades la carga que teníamos de ir a Cuba otra vez. Y esta vez fuimos a La Habana. Hermano, y como iglesia, ustedes fueron unos de los que con sus ofrendas misioneras nos enviaron, nos mandaron. Llegamos a lugares, hermanos, donde un huracán había pasado. Hace como unos 2 años un huracán pasó por el medio de Cuba y tumbó todas las iglesias. ¿Por qué las tumbó? Son hechas de palos, de madera podrida, de lo que agarren, porque el gobierno no le da permiso para edificar. Entonces ellos, como pueden, detrás de la casa, le añaden a la casa allí, y esa es la iglesia. Iglesia sin paredes, sin puertas, sin aire acondicionado y sin nada, pero para ellos es su iglesia. Y nosotros llegamos, hermano. Cuando llegamos, encontramos pastores deprimidos. Encontramos pastores enfermos. Encontramos en una ciudad, encontramos un pastor que le había dado un ataque al corazón. Y cuando desde que yo lo vi por primera vez, el Señor me dice, dale palabra. Y la palabra que el Señor me dio para él, me dijo, usted estuvo muy enfermo, a punto de morir, pero Dios tiene misericordia de ti. Entonces fue cuando me dijo, sí, estoy muy delicado de salud, porque me dio un ataque al corazón. Me dijo, sus palabras son ciertas. Aida y yo pusimos manos sobre él, y Roberto Sánchez, y el Señor lo sanó. Amén. Yo dije, Templo del Jordán nos mandó con su ofrenda. Así que Templo del Jordán tiene parte en este milagro.
Usted no fue con nosotros, pero fue con nosotros. Usted no estaba allí presente, pero estaba presente. ¿Por qué? Usted no fue llamado a ir a Cuba, pero usted al que fue llamado a ir a Cuba lo mandó. Usted nos mandó. Fuiste tú. Fuiste tú que respondiste en amor. Llegamos. Comenzamos a repartir el dinero. Hermano, pastor, $20. Y se echaban a llorar. ¿Cuántos de ustedes aquí se echan a llorar por los $20? A lo mejor el bebé de 3 años, pero usted no. Llegamos a una iglesia. Hay una hermana que un vecino le mató al esposo, le pegó por el cuello con algo y mató al esposo. Y la señora estaba desesperada. Ahora, ¿quién me va a sostener con mis hijos? Ahora, ¿quién va a traer lo que nosotros necesitamos para vivir? Ahora, ¿quién va a ser por nosotros? Fue cuando Dios dijo, el Jordán. El pastor Falla, cuando me llamó y me dijo, tenga hermano de parte de Misiones, lo que usted dio salvó a esa viuda. Lo que usted dio salvó a esa viuda. ¿Puede poner el videito, hermano? Hay una gráfica que quiero enseñarles, hermano. Y para eso el Señor nos ha encomendado a nosotros esta palabra, para venir a traer las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias, que Jesucristo el Señor pagó por culpa.
pastor, a él. Se llama Johnny Ortiz. Es el pero Johnny Ortiz es un amigo. Yo lo amé para el Señor hace 27 años y ahora el muchacho está en un ministerio muy fuerte. Dice, él me encargó que yo le diera esta ayuda. Johnny, this is the offering you gave for the pastor here. This is Bahía Honda in Cuba. He is the president and he is in charge of many churches and works the gospel around here. So he is going to have a word for you. Mama Johnny, gracias a todo el diácono de esta bendición, le agradecemos. Dios le pueda bendecir, usar de una manera especial. Gracias, usar, le bendecimos. Amén. Muchas gracias. Yo le mandé al que me hizo el slide 2 incidentes cuando saludaban al pastor Falla. Yo sí te la mandé a ti, ¿verdad? Y la iglesia El Jordán. Esos slides que ustedes vieron aquí, eso no es ni el 5% de los lugares que visitamos y de los lugares donde fuimos en el nombre del Señor. Pero hermanos, yo no fui porque quise, yo fui porque me mandaron. Ustedes me mandaron. El pastor Johnny me mandó. La iglesia Mercy Church, el pastor Abel Vázquez nos mandó. Aquellos pastores lloraban cuando nosotros le presentábamos una ofrenda. En algunas ocasiones, hermanos, pastores hacían 2-3 días que no habían comido. Cuando a mí me ponían buena comida en la mesa, me dolía comer. Me dolía comer, hermanos. Quiero culminar con esto. Jamás piense que su ofrenda a misiones no es necesaria. Jamás piense que su diezmo no es necesario. No somos nosotros los que le estamos pidiendo, el que te los está pidiendo es Él. Mis pies caminaron en Cuba. Mi esposa, pastor Roberto Sánchez, y allí también estaban tus pies. Ahora, hermanos, en Cuba oran. Cuando se citan a un culto de oración, toda la congregación llega. Toda la congregación. Y el compromiso de cada uno de aquellos pastores fue el siguiente: dígale a los pastores, y yo le dejaba los nombres, que vamos a orar por ellos. Vamos a orar por sus matrimonios. Vamos a orar por sus casas. Vamos a orar por su iglesia. Y vamos a orar por sus ministerios. En este día y en esta hora hay gente orando por ti y no te conocen.
¿Qué quiere decir esto? Tu victoria viene de camino. Tu victoria viene de camino. Si te has sentido débil, no estás solo. ¿Cómo Dios entrelaza a un país donde usted nunca ha ido, pero Dios lo entrelaza contigo, lo une a ti? Y no estamos solos, hermanos. Póngase de pie, hermano. Si alguien en este momento dice, pastor, me dice,